Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Esta tarde vamos a trabajar lo que son las cadenas alimenticias y los niveles tróficos. ¿Está bien? Ya hemos trabajado este tema, sin embargo es importante que nosotros volvamos a repasar. Por lo mismo, vamos a hablar de este tema que es la cadena alimenticia. ¿Ya? Vamos, antes de ver esto, vamos a resolver y vamos a conocer esta tarde qué es una cadena alimenticia. La cadena alimenticia, queridos estudiantes, es el traspaso de materia y energía entre las distintas especies de un ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que un elemento de un ecosistema va a traspasar la materia y la energía a otro elemento del ecosistema. ¿Está bien? Y cuando estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de plantas, animales y personas. Entonces, en este grupo de los que pasan la energía y la materia de uno a otro, vamos a tener a estos elementos que son los productores, los consumidores de primer, segundo y tercer orden y los descomponedores. Aquí tenemos el ejemplo. Miren, por ejemplo, tenemos a una planta que se le denomina productor. ¿Por qué? Es la que fabrica su propio alimento. Entonces, tenemos a un consumidor primario, en este caso una mariposa. ¿Por qué? Porque esta mariposa se va a alimentar de la planta, no de otros animales, sino de una planta. Por eso se le llama consumidor primario. En el caso de los consumidores secundarios y terciarios, en el caso de secundarios se van a alimentar también de otros animales y los terciarios se van a alimentar exclusivamente de solo animales, nada de plantas. En el caso de la ranita, en algún momento puede comer alguna hojita de pronto, ¿no? Pero en el caso de la serpiente, no. Solo come carne. Entonces, por eso es un consumidor de tercer orden. Por eso es que tenemos aquí consumidores de primer, segundo y tercer orden. Y también los dos descomponedores quienes se van a comer absolutamente a todos estos elementos para volver a trabajar lo que es la cadena alimenticia. Ahí tenemos otro ejemplo que nace desde una planta y termina en el pumita. ¿Ya? Ahora, los organismos que forman parte de una cadena alimenticia, a todos esos organismos, es decir, a todos estos elementos que van a estar dentro de la cadena alimenticia, se le denomina niveles tróficos. ¿Cuáles son esos niveles? Son estos: los productores, los consumidores y los descomponedores. Entonces, el primer nivel trófico, un productor. Segundo nivel, consumidor. Tercer nivel, descomponedor. Esos son los niveles tróficos. Ahora, ¿cuándo hablamos de productores? Las plantas son productores. ¿Por qué? Porque son las que son todas aquellas que van a fabricar su propio alimento, ¿ya? Las plantas son productores, ¿ya? Por eso es que ellas no fabrican alimento. Ellas, por ejemplo, no van a decir, ¿sabes qué? Hoy quiero comer una ensalada de repollo. No, ellas se fabrican su propio alimento, ¿está bien? Y estas plantas van a servir para que los herbívoros se puedan alimentar de ellas. Entonces los productores son las plantas porque fabrican su propio alimento. ¿Quiénes son los consumidores? Los consumidores son todos aquellos animalitos que se van a alimentar de los productores. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que los herbívoros, por ejemplo, que solo comen plantas y hierbas, se van a alimentar precisamente de plantas y hierbas, de todo lo que es el nivel trófico primario, ¿ya? O de los productores. ¿Está bien? De los productores. Entonces, de eso se trata los consumidores de primer orden porque solo van a comer plantas. Cuando hablamos de estos grupos, tenemos aquellos, por ejemplo, que se van a comer hierbitas, se van a comer hojitas y se van a comer cualquier tipo de planta. Por eso se les denomina consumidores de primer orden. Los consumidores de segundo orden son todos aquellos animales, ¿ya?, que se van a alimentar de otros animales. Eso quiere decir que se van a comer a otro animal. A eso se los denomina carnívoros, por eso son de segundo orden. ¿Está bien? Porque se van a comer a estos animalitos. Estos animalitos no van a comer absolutamente nada de animales. No se comen otros animales, ellos comen productores, que son las plantas. Estos se van a comer a estos animalitos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, un tigre, que si tú le ofreces un pedazo de manzana, el tigre no se va a comer, se va a comer a otro animalito.
Tenemos también a los consumidores omnívoros, que están también dentro del grupo de consumidores, pero estos son los que se van a comer a tanto plantas y animales al mismo tiempo, ¿ya? Tenemos también a los carroñeros que están también en el grupo de segundo orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a alimentar de los restos de carne. Cuando hablamos de carroñeros, estamos hablando de todas aquellas aves que se van a comer lo que los carnívoros se comieron, el resto de lo que se comieron los carnívoros. Por ejemplo, los carnívoros se van a comer una cebra y les va a sobrar, pónganle unos pedacitos dentro de lo que son los huesos, el cráneo y demás. Entonces, ¿qué hacen los carroñeros? Están esperando que estos animales se vayan, huyan y regresan y ellos se lo comen. Ya se comen todos los restos hasta que no sobre absolutamente nada. Tenemos también otros consumidores que son los parásitos. Estos parásitos, queridos estudiantes, son aquellos que se van a comer, por ejemplo, todo tipo de sangres, todo tipo de alimentos en mal estado, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de la garrapata, es un ejemplo que se va a comer o que va a ir a buscar un cuerpo vivo donde se almacene mucha sangre para poderlo absorber, al igual que la pulga, el piojo, los liendres o de pronto los parásitos, que son estos que están también dentro de lo que es el estómago de los seres humanos, dentro de los estómagos de los peces, que se van a ir alimentando de todos sus jugos gástricos y demás. ¿Ya? Entonces, este es también otro grupo de consumidores porque se comen otros seres vivos, ¿ya? Ahora, tenemos a los detritívoros, que pertenecen también al grupo de los carroñeros, algunos, pero en este caso, por ejemplo, dentro del grupo de los detritívoros, tenemos a los animales que se van a comer lo final de todos los restos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el cóndor se va a comer desde una presa de pulpa de animal hasta sacarle todo los tuétanos a los huesos, ¿ya? O sea, se va a comer absolutamente todo. Tenemos, por ejemplo, las barratas, ¿ya? Que se les denomina así porque se van a comer los restos de cualquier cosa que ellos se encuentren, de otros animales, de plantas, igual. En nuestro país se los conoce como los chulupis, ¿ya? En el caso de las lombrices se van a comer también restos de plantas. Entonces esos son los detritívoros, que pertenecen también al grupo de lo que son los consumidores. ¿Por qué? Porque se comen otros seres vivos, ¿ya? Entonces esos son los grupos y aquí tenemos a los descomponedores. Los descomponedores son aquellos animales que se alimentan de restos y desechos que producen las plantas y otros animales. Por ejemplo, vamos a tener a los hongos, a las bacterias, ¿ya? Todos aquellos que abandonan la tierra, que sirve para alimentar nuevamente a las plantas. Es decir, estos descomponedores prácticamente se van a alimentar de todo lo que ya está en desecho, de lo que los consumidores pueden decir: a mí ya no me sirve, yo ya no quiero más, pero vienen los descomponedores y se lo comen absolutamente todo, ¿ya? Y eso que se van a comer va a servir nuevamente como abonito a las plantas para que éstas puedan alimentarse. Por ejemplo, es el caso de los mohos, ¿ya? En algún momento hemos debido ver un pan que se ha empezado a volver verde, una naranja que se ha empezado a volver verde. En realidad son bacterias vivas que se están comiendo a otros alimentos que ya están en mal estado, ¿ya? Entonces, cuidado, piensen que esto, por ejemplo, ¡ay, tiene moho! Son bacterias vivas, queridos estudiantes, que se van comiendo a todo lo que está en desecho, ¿ya? En el caso de los honguitos se van alimentando también de los desechos de las plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer aquí? En tu cuadernito vas a copiar el título que dice niveles tróficos, ¿ya? Entonces, copias esto que dice el primer nivel trófico son ¿quiénes son? Productores. El segundo nivel trófico son los consumidores primarios o secundarios. El tercer nivel trófico son los consumidores secundarios o terciarios, ¿ya? Entonces ustedes ponen aquí cómo se clasifican los niveles tróficos. Además, queridos estudiantes, voy a un poquito retirar la pantalla. Vamos a trabajar también lo que va a ser esta actividad que ustedes tienen aquí, ¿ya? Miren que van a poner su nombre y la fecha y esto lo van a subir al Classroom. Yo esto les voy a dejar en formato Word en el Classroom, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes?
van a poner los nombres que corresponde a cada uno de estos niveles tróficos, ¿ya? Por ejemplo, quiénes son los que fabrican su propio alimento, quiénes son los que se alimentan de plantas, los que se alimentan de otros animales y los que se alimentan de todos los demás muertos, ponen sus nombres y lo van a pintar, ¿ya? ¿Qué también tienen que hacer? Tienen que elaborar 2 cadenas alimenticias ordenando los datos que aparecen debajo. Aquí les estoy dejando el dato. La primera cadena tienen que poner un lince, un conejo, unas setas y hierbas. ¿Cuál de estos, el lince, el conejo, las setas o las hierbas, pertenecen a los productores? Anotan ustedes, lo cortan y lo ponen. ¿Cuál de estos pertenece a los consumidores primarios, secundarios y los descomponedores? Entonces ustedes van a armar esa cadena con esto que tienen aquí y también van a armar la otra cadena con esto que tienen aquí, ¿ya? Esa es la tarea que tienen que hacer ustedes con respecto a las cadenas alimenticias y eso lo van a pegar en su cuadernito de ciencias naturales con todo lo que es su título, ¿ya? No van a copiar las presentaciones, por favor, solamente esto lo van a pegar en su cuadernito una vez que hayan terminado. Muy bien, queridos estudiantes, hasta aquí hemos llegado con las cadenas alimenticias.